Buenas tardes a todos. Hemos regresado después del mes de septiembre, después de este verano, un verano, bueno, diferente, dejémoslo así. Y la verdad que no podemos. Buenas tardes a todos los que ya os habéis conectado en este regreso de Ticteando. No podemos tener a mejor inicio de temporada, ¿vale? Esto es como las series americanas de Season 1, de Season 2. Estamos ya ahí. Que hoy tenemos a nuestra invitada, a María Jesús García. Y así la verdad que me hace muchísima ilusión que esté. Sé que bueno, que siempre. Un saludo desde La Palma. Enhorabuena, pues bienvenido. Espero que esté más o menos todo bien y estéis por allí lo mejor posible, porque la verdad que menuda aventura por no decir cualquier otra cosa. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos conseguido en este aprendizaje más o menos de ir incorporando el chat, también lo vemos aquí, con lo cual, bueno, pues voy a ceder un poco la palabra a María Jesús para que se presente ella misma y luego contaremos la anécdota. Pero ya sabéis que la gran mayoría de las personas que van viniendo a este ticteando, pues bueno, de una forma u de otra hay un cierto conocer. María Jesús, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo? Buenas, buenas tardes, Ángels. Buenas tardes desde España, porque veo que creo que hay alguien por ahí que no es de este continente. Entonces, buenos días si están desde fuera de España, pero buenas tardes y muchísimas gracias lo primero por invitarme a esta charla, por dejarme abrir esa Season 2, como tú has dicho, ¿no? Y dejarme abrir esa temporada 2. Te felicito por el programa porque la verdad es que, bueno, da gusto que sigamos con iniciativas así después de la pandemia, ¿no? Claro. Comentábamos antes fuera de pantalla Hmm. que esto lo habías empezado por el confinamiento, porque llegaban los fines de semana y no se podía salir, ¿no? Del municipio, del concejo, esas cosas que nos han pasado a todos. Y bueno, pues me alegra que sigas con la temporada y me hace muchísima ilusión que me hayas invitado a abrir la segunda temporada. Pues claro, porque realmente, pues también es un poquito lo que comentábamos. Sabemos que no tenemos un guión, no hemos pactado, bueno, no hemos pactado. Hay alguna sugerencia de preguntas que vamos a intentar ir haciéndolas. No sabemos lo que va a salir. Ya sabéis que esto es un poco de improvisación y yo creo que es el valor de este propio programa. Pero bueno, es que a mí me apetecía que viniese, sobre todo porque si yo tengo en mente un nombre que asocie a la competencia digital docente, ¿vale? Ese sumum ahí que se va abriendo y que parece que sí, pero luego desaparece, luego vuelve a aparecer, luego cada uno en su territorio pues quiere las suyas. A mí me parece tu nombre, ¿vale? Muchas gracias. Eso es un honor, ¿eh? Eso es un honor. Ya, bueno, yo es que mira, soy así. Ya lo sabes. Entonces, yo quería, pues eso, que vinieses al programa para a trabajar hoy sobre todo este tema y hacer una charla. Yo, bueno, algo, pues también, algo tenemos de interés por el tema, por ser docente, por ser digital y sobre todo porque creo que en estas directrices o vínculos que nos ha llevado sobre todo la experiencia que hemos vivido de la pandemia, pues no podemos dejarla de lado. Nunca lo ha estado para ciertos profes, pero ahora para todos y tenías que estar. Entonces, pues mira Jesús, bienvenida a Ticteando. Pues Así muchas que gracias. muchísimas gracias. Muchas Y gracias a ti. es un placer. Y a mí me gustaría que hablásemos, si te parece, un poco del título. Es decir, ¿por qué esta, esta cuestión que es tan importante, al final, ¿por qué es realidad o por qué es ficción? Bueno, a ver, está claro que la competencia digital, cuando hablamos de competencia digital docente, a mí sí que me gustaría extenderlo, ¿no? A competencia digital en educación, Ujú. porque creo que no solamente es una cuestión docente, aunque sí que es cierto que los docentes, bueno, pues cuando estás en aula, estás en primera línea, ¿no? De fuego, con lo cual no sé si tienes más responsabilidad o no de conseguir ser digitalmente competente, pero desde luego sí que tienes quizá más oportunidades de ese cambio, ¿no? De conseguir que la educación sea digitalmente competente. Pero creo que hay que extenderlo a alumnos, por supuesto, que al Mm. fin y al cabo tienen que ser los beneficiarios de toda esta transformación digital en educación que tiene que llevarse a cabo,
a los equipos directivos para que impulsen desde los centros y a las familias. Las familias también tienen que apoyar ahí, ¿no? Creo que es una realidad que es necesaria, que es una necesidad, ya lo era antes de la pandemia. Bueno, pues muchas personas ya habíamos estado trabajando durante muchos años para que avanzásemos hacia una educación digitalmente competente, ¿no? ¿Ha tenido que venir una pandemia a demostrar que era realidad, que era necesaria? Bueno, pues es una pena que haya tenido que ser una pandemia, pero saquemos algo positivo de esta pandemia, ¿no? Al fin y al cabo, y es que se ha visto que la necesidad era real. Y luego ficción, pues ficción, porque realmente ahora no lo somos. No es que lo diga yo, porque me parezca a mí que no somos una educación digitalmente competente. Hay una serie de estudios, hay una serie de informes. Europa emite informes, hace estudios. eh, España también lo hace, ¿no? No hace tanto que salía un informe de que el 80% de la población española tenía competencias digitales básicas, nada más. A mí esto me recordaba un poco a la época del idioma, ¿no? Aquellos ingleses de nivel medio que Sí, hablábamos, sí, ¿no? sí. Hace décadas, ¿no? Y digo, bueno, pues estamos un poco igual. Hemos tardado igual 20 o 30 años en ver, o al menos yo, que soy de inglés originalmente, veo que la gente ya no dice en los currículums y inglés nivel medio, ¿no? Sino que acredita, ¿no? Unos niveles europeos De de referencia, competencia sí, sí. lingüística, ¿no? Creo que los tiros van por ahí, ¿no? Mm, Igual que en idiomas ya acreditamos unos niveles de competencia comunes, pues ojalá lo que es ahora una ficción se convierta en una realidad dentro de unos años, a poder ser mm. pocos, ¿no? Y que también podamos decir que ese 80% de población española que ahora mismo tiene competencias digitales básicas, pues en unos años pase a tenerlas al menos de nivel medio. Si no podemos hablar de niveles comunes, que ojalá también podamos hablar de niveles comunes, al menos que hayamos subido el nivel, ¿no? La verdad que sí. Ahí, mira, voy a sacar una pregunta de lo que has estado comentando ahora, por ejemplo, porque es verdad que has hecho referencia a que en inglés, en otros idiomas, pues todo el mundo cuando dices, no es que tengo un B2, un C1, más o menos, pues tenemos esa referencia, ¿no? Y además hay un marco de referencia europeo para el tema de las lenguas, que todo el mundo en Europa más o menos pues viene a estar equilibrado. Pero estamos en ese ámbito, es decir, cuando hablamos de competencia digital, ese marco de referencia que lo tenemos a nivel europeo, ¿por qué luego tenemos la necesidad, o por qué crees tú? Porque al final son opiniones, ya sabes que esto es una charla. ¿Por qué tenemos esa necesidad de decir, vale, pues yo que estoy en la Comunidad Valenciana quiero concretar las estas competencias? Yo quiero... Entonces, claro, al final el yo quiero se convierte en, pues, pues a ver, ¿qué diferencia hay entre un B1 en Valencia que un B1 o un B2 pues en La Rioja, en La Coruña, en Asturias? Da igual. O en Madrid. Es que creo que al final todos tenemos ahí una idea. Pero no está pasando esto en las competencias digitales. Y yo creo que ahí es un poco el talón de Aquiles, por decir de alguna forma. ¿Tú qué opinas? No sería porque yo no lo intentara, ¿eh? Lo sé, por eso esta pregunta. Quiero decir, como tú bien sabes, yo estuve durante varios años, 5 años concretamente, en el INTEF, en el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado, y lo que llevábamos allí, entre otras cosas que llevábamos en el área, era una ponencia de competencias digitales en la que estaban representadas pues, todas las comunidades autónomas. Y el objetivo era este que estás comentando, ¿no? Que exactamente igual que hay un marco europeo de referencia, que el marco europeo que ya existe de competencias Sí, sí, digitales, existe, existe. eh, que es descriptivo, no prescriptivo, porque obviamente no puede Mm, ser de otra manera, que adaptando ese marco al contexto, bueno, ahora hay un marco de competencia digital para los educadores. Cuando arrancamos en España el trabajo en materia de competencia digital no lo había, había un mm, marco de competencia digital para la ciudadanía y ese fue en el que nosotros nos basamos
para contextualizarlo a la educación. Y Exacto. ese marco es el que está ahora mismo en el Boletín Oficial del Estado, que se publicó en julio de 2020. Y la idea, el objetivo, desde luego el mío, a nivel personal, a nivel profesional y de los que estábamos en el área trabajando en aras de que aquello saliera adelante y los que ya habían estado, porque esto Mm, tampoco es que lo empezase yo, hubo gente antes que yo en el área de formación en red del INTEF que fue, diríamos, los que tuvieron la idea y los que lo impulsaron, ¿no? Por ejemplo, Pepe Cuerva, que fue el jefe de área durante algún tiempo, José Luis Cabello, yo solo hice seguir su estela, ¿no? Cuando ellos se fueron a otras aventuras profesionales, pues a mí me tocó seguir su estela, pero los verdaderos impulsores de todo esto fueron ellos, ¿no? Y a mí me tocó seguir la estela pues con la ayuda de mi equipo, ¿no? De mi gente. muy bien. Muchos de ellos pues son muy conocidos en el mundo educativo, como Miguel Barrera, como Francisco Prendes, como Mario Hidalgo, como Almudena Vicente. Hemos trabajado muchos en esto. Mm, Y se creó una ponencia de competencias digitales con este objetivo, con mm, el objetivo de que hubiera un marco común, que lo hay, que está publicado en BOE, pero con otro objetivo un poco más ambicioso, que se pudiera certificar y acreditar niveles de competencia digital docente a nivel nacional ujú. con efectos en la carrera docente, Exactamente. para evitar 17 marcos, 17 Exactamente. acreditaciones y 17 reconocimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que no se consiguió, no se llegó a eso, ¿no? No, no se llegó. De ninguna manera, no sé si sé el motivo, pero tampoco esa es una opinión personal que me No, voy a no, guardar. no, 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 no. Pero sí que... Pero creo que nosotros mismos somos la propia barrera. Yo oigo muchas veces hablar de que las administraciones públicas son lentas, que es muy difícil, que Mm, yo llevo muchos años en las administraciones públicas. Las administraciones, igual que los centros educativos, igual que todo, las hacemos las personas. exacto, Y las cosas van lo lentas que queramos que las personas que vayan. exacto. Puedes ir más deprisa o más despacio. Y a veces la propia barrera de no conseguir este tipo de consensos somos Mm, nosotros mismos, ¿eh? Nuestra propia naturaleza humana, sí, sí, sí. que, que resiste, ¿no? No sé si al cambio o Al sí, cambio. Yo diría se al resiste cambio. al Se cambio. resiste al cambio. Y luego también hay otras cuestiones quizá ya no tan educativas, ¿no? Que no solamente le afectan a la competencia digital, sino que creo que le afectan al sistema educativo en general, ¿no? Y es Mm, mezclar educación con otro tipo de cuestiones que nada tienen que ver con la educación, ¿no? no, pero Eh, bueno, está muy bien. no lo sé. No, pero Pero sí justamente, que es verdad que al menos, mira, hay que quedarse siempre con lo positivo, Ángels, ¿eh? claro, claro. Al menos se sembró algo que luego salió a un BOE, quizá no con el formato desde luego no con el formato que a mí me habría gustado, se peleó porque tuviera otro tipo de rango que consiguiera esa acreditación nacional, pero al menos, ya que no se publicó con el rango que, que quizá habría evitado todo esto, se publicó. Entonces Mm, hay que quedarse claro. con lo Pu- positivo y a partir de ahí, pues ya cada comunidad autónoma desarrolla. Eh, es un poco lo que tú decías, ¿no? ¿Qué diferencia hay a la hora de ser digitalmente competentes entre Asturias, Valencia, Madrid, Extremadura, Galicia? Pues a mí me parece que ninguna. Si el exacto. contexto geográfico será el que sea, el contexto Mm, socioeconómico será el que sea, pero las competencias ah, digitales son las mismas. comunes. Muy bien. La verdad es que, mira, has nombrado el INTEF y de ahí es que nos conocemos tú y yo. Ahí empezamos, ahí Ahí, ahí, empezamos. ahí empezamos, con lo cual la anécdota de por qué nos conocemos y por qué estás en el programa, pues justamente es esa, el hecho de, bueno, que durante algún tiempo, pues sí que coincidimos en el INTEP. Tenemos a Ágora Abierta, que ha venido, que también se ha sumado ya a los canales de Twitch, ¿vale? Es otra de las de personas que también nos va a visitar, con lo cual esta segunda temporada promete mucho y Muy promete bien, cosas muy interesantes, además con fantástico, temas Clara. está aquí y además empezó la semana pasada, si no recuerdo mal. O no, o esta semana. Bueno, ahora nos lo dices por el chat.
Ahora. Creo que la semana pasada, Clara, ¿eh? Bueno, ella nos lo va a decir ahora, porque Bueno, está creo que la ahí. semana pasada empezó otra Exacto. aventura, ¿eh? Exacto, exacto. Que bueno, que tampoco para y la verdad que bueno, tenemos hasta un canal de Telegram de profes docentes en Twitch, que ya tenemos la etiqueta y todo. O sea, esto va viento en popa a toda vela. O sea que muy Claro que bien. sí, así tiene que ser, así tiene que ser. Perfecto. Pues la verdad es que sí, yo creo que el hecho de determinar esas competencias nos ayuda a saber qué tenemos que hacer para ser competentes digitalmente, evidentemente desde los profes, los alumnos, porque claro, muchos centros están elaborando esos planes de qué tiene que saber hacer o qué herramientas tienen que saber utilizar los alumnos para poder desarrollarse y de esta forma también los profes. Pero, ¿cómo crees que podemos promover todavía más eh, esta buena competencia digital docente? Es decir, ¿en qué momentos deberíamos de intentar, como docentes, promoverlo para los alumnos y como docentes dentro de nuestro interés y desarrollo profesional? Mira, para mí tiene que ser de una manera transversal. Ojalá dentro de un tiempo no me invites a venir a hablar de competencia digital. Claro. Eh, Eso querrá decir que ya está integrada y que no hay que hablar de integración de las competencias digitales en los currículos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero podemos hablar como a dos niveles, ¿no? Como tú decías, o qué hacemos para mejorar la competencia digital de los alumnos y qué podemos hacer para mejorar la nuestra propia, ¿no? Eh, a mí me parece que no la mejor, porque no hay fórmula mágica para esto, ¿no? Cada docente, igual que cada alumno, va a aprender según sus propios intereses, según sus propios estilos, según su propio ritmo Mm, incluso, ¿no? Y va a mejorar y demás. Pero sí que es verdad que nosotros como docentes de manera horizontal podemos hacer mucho, pero se vuelve a necesitar un impulso vertical, ya sea mm, por parte de los equipos directivos, de más arriba, y algo que nos garantice que tenga efectos en la carrera profesional docente. Yo creo que eso nos incentivaría bastante a la hora de alcanzar un nivel determinado, mantenerlo, mm. mejorarlo, renovarlo y, por supuesto, formación. ¿Hay sobreabundancia de formación? Sí. ¿De formación docente? Ahora hay, vamos, como Ay, las tapas, pues eso parece el yogur del Mercadona, con todos mis respetos, ¿eh? La cadena de supermercados y hacia la formación. Hay sobreabundancia de formación, pero también es verdad que es como el café que decía un compañero que tenía yo en el INTEF, nunca es suficiente. claro. Eh, Nunca es suficiente. Pero sí que yo últimamente oigo hablar de la materia de competencia digital y eso me asusta un poco porque yo creo que no puede, la competencia digital no es una materia, en cuanto a que no es una asignatura, es una competencia y como Exacto, tal exacto. tiene que integrarse en todas las En materias todas las materias, claro. de manera invisible, Mm, de manera lo más transversal posible. Creo que tiene que ser así. Eh, si hablamos de competencia digital del alumnado, ¿cómo promover que el alumnado mm, sea más competente digitalmente? Pues tiene que ir adquiriendo esa competencia a lo largo de su vida académica, a lo largo del paso de los, ¿no? por los centros sí. educativos, infantil, primaria, de manera transversal en cada una de las asignaturas, ¿no? Eh, y con algo que también lo acredite, ¿no? Que creo que esto es en lo que está trabajando Europa, que a mí me parece que es una idea que nosotros en España ya teníamos y ya tenemos, porque todavía sigue funcionando, pero que el que venga de Europa le va a dar más peso, y es esa integración de credenciales digitales abiertas, de ¿Cierto? certificaciones digitales en el Europass. Sí. Porque eso es interoperable en cualquier país de Europa y Mm, va a ayudarles en su movilidad a la hora de buscar un empleo, porque nosotros parece que los tenemos en las aulas y que como que nunca van a salir de las aulas. Y tenemos que tener en cabeza, pienso yo, que después de ahí se van a ir a trabajar, claro. o al menos lo van a intentar. Entonces, tener una credencial, un certificadín
yo soy asturiana y se me nota de vez en cuando, tener un Sí, certificado sí, un digital, ¿no? certificado. Mm, Que te valga en España, que te valga en Irlanda, que te valga en Polonia o en Bélgica, mm, pues es fantástico, es claro, fantástico. claro, Y eso ya se está trabajando, en Europa. sí, sí, sobre todo porque, claro, yo creo, o sea, no creo que sea, por lo menos por mi caso no es, pero sí que es verdad que a veces, como docentes, tenemos una facilidad de perder de vista, ¿no? Que estamos trabajando con un material muy, muy sensible. Es decir, porque realmente el alumno que tú puedes tener en cuarto de la ESO este año, es mi tutoría, en otros 4 años va a estar ya en una universidad, si todo va bien, haciendo una serie de cosas que le pueden interesar. Pero es que en 8 años estará en el mundo laboral. Crucemos dedos para que así sea, porque si no ¿Vale? tendremos otro O problema, ese ¿no? será otro problema. Añadido. Pero si Otro problema. inicialmente están en el mundo laboral, van a ser profesiones, y esto ya no lo digo yo, lo sabemos archiconocidos, que evidentemente son novedosas y muchas de ellas van a estar vinculadas al uso de la tecnología. Y eso es Claro, importante. claro, mira, damos por hecho cosas como tan sencillas y que tenemos todos ya como muy interiorizados en educación, como por ejemplo leer, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando salen de educación infantil, la mayoría salen leyendo. Y eso es algo que, bueno, que yo recuerdo que mis hijos me lo dijeron cuando entraron en educación infantil, cuando se acaba la etapa salen leyendo. Tengo sobrinas pequeñas que, exactamente, y lo damos todos por hecho, ¿no? Mm, Entonces, ¿por qué no podemos hacer lo mismo en materia de competencia digital? Es decir, porque no podemos determinar qué logros en esa materia, ¿no? No en materia como asignatura, sino qué logros respecto a la la competencia competencia digital digital. se Mm, espera que los alumnos, al término de educación primaria, educación secundaria, educación infantil, hayan alcanzado, ¿no? Creo que esto sería importante, ¿no? sí, igual esto aparece, lo digo igual, porque no lo sé, no he entrado en ese ámbito, ni he abierto, ni he leído ni un borrador, ¿vale? Solo me suena de fondo que muy posiblemente en esta nueva ley aparezca el perfil de salida del alumnado. Entonces, un perfil de salida del alumnado hoy por hoy debe de tener esta competencia digital como una de las competencias clave. Por lo tanto, Efectivamente, efectivamente, estaríamos efectivamente. ahí. Pero bueno, bien, bien. Y tampoco nos podemos parar ahí, Ángeles, y ya terminamos, si quieres, con esta fase. Quiero decir que cuando los alumnos salen de nuestros centros educativos, que salgan con un nivel X en competencia Mm, digital, igual que salen con un nivel X en competencia lingüística, ¿no? En un idioma extranjero, por ejemplo, luego cuando llegan a la universidad es importante, sobre todo si van a hacer carreras de educación, mm. es importante que esa competencia digital se siga desarrollando en los alumnos que serán los futuros docentes y que no, cuando acaben los grados de educación, por ejemplo, hayan subido de nivel. Nos aseguremos de que no se van hacia atrás ni que se estancan, ¿no? Sobre Sino que todo, sigamos trabajando exacto. esa competencia. Es un poco porque, claro, la idea que al final tienen que tener ya no solo nuestro alumnado, yo creo que todo ciudadano es que en este ámbito, como en todos en la vida, vas aprendiendo cada día. Y cada día es este desafío a aprender a saber hacer algo, ¿no? Y luego pues ya lo interiorizas y vas mejorando, pero al final no podemos dejar de aprender. Y hay gente que en ocasiones es muy cerrada a aprender, pero bueno, no hay ningún problema. Agora Abierta nos comenta que dice que creo que la universidad queda mucho por hacer. Pues sí, Pues yo sí, me aventuro a decir que sí porque han venido al programa algunos profes de universidad y personas que están o sea, en lo que sería el máster de adaptación para poder hacer profe de secundaria, por ejemplo, a dar también su opinión y nos queda camino por recorrer en este aspecto. Nos queda mucho. queda mucho, Nos sí, queda queda. mucho por hacer, sí, Nos no queda. solamente en las universidades, Clara, Mm, Ángeles, queda mucho por hacer en muchos ámbitos, en el eh, sector público,
queda un mundo por hacer, ¿eh? En el sector público hay unas carencias que se han destapado a través de la pandemia, por culpa de la pandemia o gracias a la pandemia, no lo sé. Yo me quedo con Eh, gracias a, siempre ante gracias todo. a, saquemos lo positivo, efectivamente, y que, bueno, que hay que trabajar. De Mm. hecho, hay un plan ya nacional, ¿no? De Sí, competencias sí, sí, digitales sí. a nivel ministeriales, o sea, a nivel de todos los ministerios, ¿no? Las administraciones públicas para tratar de solventar esto. Cuando hablábamos del 80% de la población con competencias digitales de nivel básico al comienzo del programa, no estamos hablando solo de estudiantes ni de docentes, estamos hablando de población, Mm. de Sí, sociedad. sí, eso es otro de los temas. Es decir, queremos una sociedad que sea competente digitalmente, que sea crítica, que valore, que cuestione y hay que darles esas herramientas. Ahora tenía una pregunta que no sé si la estás, nos preguntaba por la opinión acerca de lo que se comenta sobre poder elegir en la universidad materias de otros grados. Que qué opinión teníamos o qué opinión nos merecía. Hombre, pues a mí todo lo que sea ir hacia una personalización del aprendizaje me parece bien, a todos Hmm, los niveles. Esto no es algo nuevo, esto en otros países ya se está haciendo. hmm, hmm. Y al final sales con unas competencias quizá muchísimo más multidisciplinares. ¿Eh? A mí me parece efectivamente que hay mucho que hacer, no solo en competencia digital, en otras competencias de universidad, y sobre todo porque creo que en las universidades quizá se ha quedado en algo como muy academicista y poco práctico. Sí, Es verdad que eso está cambiando, ¿eh? sí, Y es sí, verdad que las sí. universidades son conscientes Hmm, y en muchas universidades se está trabajando para que pues tanto los grados y sobre todo los posgrados sean lo más prácticos posible. Y creo que esto es absolutamente necesario si queremos realmente sacar a ese mundo laboral del que estábamos hablando antes gente competitiva, ¿eh? Gente que hmm. sepa hacer. Todos los días estamos viendo la televisión, en los medios, que hay muchísimas empresas que no encuentran perfiles. Claro, es que Perfiles digitales, sí, sí, además, sí, no, que precisamente, es ¿no? saber hacer, es decir, a mí la discusión el otro día, por ejemplo, en clase, a ver, estamos hablando de cuarto de la ESO, ¿vale? Pues era, por ejemplo, ¿no? De ser youtuber. Y yo, vale, sí, sí, está muy bien. Digo, pero sabemos usar los programas, sabemos hacer la promo, sabemos insertar pues, las imágenes, sabemos todo lo que hay detrás de ser. Digo, porque claro, antes de ser, yo tengo que saber hacer y después ya puedo ser. Entonces, si lo queremos ser porque realmente nos apasiona, perfecto, vale, vamos a planificarlo y probamos. Pero no consiste en que yo abro mi pantalla y me pongo, a ver, yo, vale, Y luego, igual hay que tener un plan B, ¿eh? Quiero decir, esto también, de ser también, youtuber está también, muy bien y yo entiendo que ahora quieran ser youtubers, influencers, instagramers, de y todo, etcétera, de etcétera, todo. ¿no? Porque es lo que pita, ¿no? Sí, Por decirlo de alguna manera. Los ídolos de ahora pues son este tipo de perfiles de redes sociales, igual en nuestra época pues eran otros cantantes, sí, ¿no? pues Y queríamos cantantes, ser está no sé claro. qué. Hmm. O, bueno, pero quiero decir, mira cuántos youtubers hay en el Hmm, mundo hmm, hmm. y cuántos realmente pueden vivir de ello. Exacto. Porque por fuera se ve todo Sí, fantástico, sí, pero sí, sí, realmente sí. después, ¿cuántos pueden vivir de ello? ¿No? Esto es como los futbolistas. Es que yo quiero ser como Cristiano Ronaldo, estupendo, pero ten un plan B por si acaso te lesionas en el camino, porque eso también puede ocurrir. Claro, Y o al final estás bien, estás trabajando, estás ahí, pero no eres Cristiano Ronaldo. que todos no podemos ser Cristiano Que Ronaldo, esto está todos no claro. podemos ser el Rubius, todos no podemos Exacto. ser Que, Arcano, todos. exacto, que es un poco lo que me comentaban a mí Hay cuando, que porque tener un plan B. claro, yo cuando empecé con el programa, que ha entrado a saludarnos, yo le pregunté a uno de mis alumnos de segundo de bachiller, que tiene su canal, pues está más enfocado a videojuegos, le gusta mucho el mundo audiovisual, con lo cual se va a dedicar un pelín a ello seguramente, pero yo le dije, no, pero ¿qué quieres hacer? Y yo le dije, no, pues yo qué sé, hablar con gente así, de educación, de no sé qué. Y dice, hombre, pues eso igual tiene mucha salida. Digo, hombre, no creo, pero bueno, pues no se sabe, no se sabe, igual sí, igual sí. Dice, a ver si al final
te vas a hacer famosa. Digo, no pasa nada. Tranquilos que no me voy a ir de la educación. Lo gestiono, esa es la palabra, ¿no? Hay que saber gestionar esa fama, ¿no? No, Y de estar verdad, que preparados va, pero a por si acaso no tengo la fama, claro, vamos a tener los pies en la tierra, por no perder de supuesto. vista de dónde venimos y así pues no tendremos esas frustraciones que luego por otra parte muchos de ellos tampoco Claro, saben gestionar, que eso es algo que también sí. tendríamos que trabajar, ¿no? Y sobre todo Sí, con las familias, ¿eh? sobre todo, y pues esa parte. Ahora dice, lo vamos a petar con la categoría educación, ya te digo. Ahora mismo vamos a salir en los periódicos. De nuevo, ya verás, ya verás. Eh, Twitch con, se queda con temas, con, en el con ámbito temas educativos. educativos Exacto, exacto. con temas educativos casi nunca se acaba petando, ¿eh? Lamentablemente. Sí, pero Pero bueno, ahí bueno, estamos, ¿eh? Ahí estamos. bueno, como decimos aquí en Valencia, tota pedra fa pared. Es decir, toda piedrecita hace pared. Poquito a poquito iremos construyendo el murito, pero ahí llegaremos. ¿Vale? Aquí estamos entrando en el lado oscuro. Dice Clara. Sí, sí, pero bueno, no pasa nada. Importante, tenemos una serie de competencias, tenemos esta competencia que queremos hacer extensible a nuestros alumnos, que van a estar en un futuro pues trabajando y queremos que se acrediten de alguna forma a nivel europeo. Pero como centro, como sociedad, desde tu punto de vista, María Jesús, ¿cuáles serían los aspectos más claves para que esto terminase de funcionar? Es decir, si tuviésemos que elegir tres, cuatro, ¿cuáles serían exactamente los aspectos clave? Mira, lo hablábamos al comienzo, ¿eh? Cuando hablábamos de competencia digital docente, yo te decía competencia digital en educación, Ujú. para cubrir docentes digitalmente competentes que van a ayudar a los alumnos a ser digitalmente competentes con el apoyo de las familias eh, y todo ello logrará que tengamos centros educativos digitalmente competentes. Los centros están hechos por personas y si las personas no logramos esa competencia, los centros educativos no lo van a ser, ¿no? Exactamente igual que hay por ahí compañías tecnológicas grandes que están dando ya sellos a centros educativos de referencia en no sé qué uso de no sé qué ecosistemas o herramientas, etcétera, Cierto, cierto. pues hay un marco europeo de centros educativos digitalmente competentes. Ya lo hay, hace años que lo hay. Mm, Se tradujo, en España se tradujo allá por 2016, me parece, 2015-2016. Y tiene unos pilares claves. El marco creo que es de los mejores diseñados, de todos los que ha diseñado el JRC europeo, para mm, mí, el marco europeo de organizaciones educativas digitalmente competentes, si no es el mejor, es uno de los mejores, porque no se deja nada. Habla de conectividad, eso es mm. básico. Es básico, es Eso es básico. básico, no podemos seguir teniendo centros sin conexión a Internet. Y los hay, ¿eh? No hace falta Sí, sí, irnos al sí. otro No, lado no, del no, mundo, no, ¿eh? no, no, no. Está Tenemos claro. centros en mi comunidad autónoma, hay centros y no hace falta irse al mundo rural profundo. Hay centros en las salas que no tienen una conexión a internet potente, se cae Claro, claro. cada poco. O sea que eso lo primero, infraestructuras, equipos, pero conectividad. No confundir competencias con cacharreo. Eso también es importante, ¿eh? No confundir, no vayamos otra vez a hacer lo que hicimos hace unos años, allá por los 90 con aquella escuela 2.0, que bueno, pues como somos positivos, vamos a sacar lo positivo y es que al menos se introdujeron en los centros pues aparatos, ¿no? Exacto, Ordenadores, sí, sí, sí. carritos, no sé qué, pero se dejó de lado la metodología, se dejó de lado el decirle al profe para qué, el Claro, comunicar claro. bien, ¿no? Mm. Eso es importante. Me da igual que tengas muchos cacharros, si lo vas a seguir usando como lo usabas tradicionalmente, de manera transmisiva y en vez de contarte en la pizarra verde las cosas, pues te lo cuento en la pizarra digital, pues no hemos adelantado nada, No, ¿no? no. Entonces, las metodologías Hmm. están ahí, ¿no? Las Y luego, pues eso. metodologías, en ese caso las metodologías son esenciales. Yo siempre comento bueno, sí es verdad que se puede hacer mucho con ciertos productos, pero que esos productos llevan un cambio de mentalidad. Yo no puedo pues estar solo proyectando porque al final es lo mismo si tengo que dejar hacer. Si es que
yo no veo otro camino para llegar a ser si no paso por el hacer. Está Entonces, claro, está claro. Es metodología, ecosistemas digitales de aprendizaje y eso, ese mix, todo junto, sin duda, va a mejorar la competencia digital en educación, claro. sin duda. Mm. Pero bueno, un reconocimiento a los centros No, educativos no, que lleguen ahí, también a está mí no me eso. parecería No, mal. no, yo Esos, ahí creo esos que, sellos, ¿no? exacto, Sellos. esos sellos, esas bands que algunas empresas, da igual, Bueno, ofrecen, esos sellos, sí, esos sellos, ofrecen y la verdad lo gestionan muy bien. Yo creo que ahí sí que deberíamos de aprender de ellos, en esa gestión, en esa promoción, en esa, de alguna puesta en valor de forma positiva. Yo creo que es algo que nosotros como sociedad nos cuesta porque nunca hemos estado ahí, pero no está mal. Yo no lo veo, o sea, personalmente, no lo veo mal. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que te da ese punto y ese querer más. esas placas, ¿no? Que se ponen en las fachadas, centro de no sé qué, de referencia, centro, a mí Exacto, eso exacto. me parece bien. Sí que es verdad que a mí me sorprende, sí que es cierto que las tecnológicas, algunas Mm, están apostando por ello y lo están haciendo bien, y siempre y cuando sea un beneficio para los centros educativos, adelante. También es verdad que tampoco es nuevo, ¿eh? Quiero no, no, decir, no, no. tengo que volver atrás a la época INTEF, eh, Exacto, exacto. cuando creamos esa mochila La mochila digital del INTEF y de de los niveles credenciales. de competencial. Sí, sí, mochilas Claro, abiertas, sí, sí. está funcionando, ¿eh? Sigue Sí, funcionando. sí, Quiero yo decir, la tengo en el INTEF perfil, la tengo en el perfil en sigue, LinkedIn, en su momento está ahí y con todas claro. las demás están ahí, no hay ningún De problema. hecho, en los cursos abiertos se siguen emitiendo Open Badges. Y sí Mm, que es verdad que tengo que decir a favor de aquello, de aquel momento, y que continúe, pues a ver, es como hijo mío, ¿no? Para mí, que continúen esos proyectos es un honor, porque claro, los impulsamos en mi época, ¿no? Y entonces es un honor para mí y para todo el equipo que trabajaba conmigo en aquel momento. Pero sí que tengo que decir que se hizo bien en el sentido de que son credenciales digitales abiertas de verdad. Es decir, cierto. están cocidas, ¿eh? Son open badges reales, están cocidas por detrás, tienen unos metadatos con unas identificaciones únicas que garantizan absolutamente que el open badge es tuyo y no mío. Y sin Mm, embargo, me sorprende que haya otros ya, sellos ya. funcionando, que están muy bien, no los Mm, estoy denostando para nada, pero que son simplemente eso, chapitas, que decía mi jefe en ya. el INTEF en 2015. Son chapitas, no puedo llevármelos a ninguna mochila de Open Badges, ni en Mm, España ni en Europa, porque no es más que un fichero de imagen. sí, Y una sí. credencial digital abierta tiene que ser otra Tiene cosa. que haber más detrás. Tiene que haber metadato que te lleve a identificar Claro. evidentemente que hay detrás de esa cuestión. Ahí tienes razón. Ahí tienes razón. Si es que, ¿ves cómo tenías que venir a ticteando? Sí, sí, ya queda claro. Por esta Hay que razón. distinguirlas, hay que Sí, 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 distinguirlas. sí, por supuesto, por supuesto. Y eso Pero es bueno, una de las cuestiones. lo bueno es que no haya vuelta atrás, ¿eh? Yo pienso, No, no, que lo claro. bueno es que ya no haya vuelta atrás, ya nadie discute sobre la realidad de ser necesariamente ya personas Mm, digitalmente competentes, que igual hace 6 años todavía se discutía, ya nadie lo pone en duda. no. En Entonces eso hay tienes. que extraer siempre lo Sí, positivo. en eso tienes razón. Yo he pecado hoy em, de verano. De verano, porque como veis, mi luz está bajando. Yo no he encendido la luz creyendo que iba a durar más el día. Entonces voy a tener que levantarme a encender la luz porque evidentemente la luz no se enciende sola. O sea, me vais a No, no. disculpar, me vais a disculpar. Y además la tarifa sube y sube, Ángels. O sea que si la quieres tener apagada vas a ahorrarte un dinerito. Ya la tienes encendida y ya va a volver. No, no, si no Ya es va a por volver. ahorrar un dinerito. El No, problema. digo que si la tienes apagada, porque Sí, no, no, seguro si la no. tienes apagada vas a ahorrarte un dinerito, porque Sí, esto es imposible. si no es por eso, sino porque, claro, cuando yo me he sentado a las 6:30,
pues había luz y claro, pero yo no, que ya no, vamos al invierno, que es lo que, Claro, claro. es Es que que, ya estabas en octubre, ya estabas en octubre. ya, Van a yo, cambiar la hora en breve, o sea que... la hora final, yo creo que el penúltimo fin de semana la cambiarán y entonces ya por lo menos volveremos a esa idea de, vale, si haces algo a las 7 ya sabes que es de noche, no se te Ya hace la de enciendes noche, de mano, ya la ya lo enciendes ya enciendes de de antes. mano. Sí, 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 sí. Ya te Bueno, viene el encendido de serie. viene de serie. Bueno, ya tenemos una luz más razonable. O sea, que ha sido yo. Me estaba quedando así, digo, ostras, hoy, qué fallo. Ya de segunda temporada, el primer día y en la frente. La luz y la No pasa nada, no iluminación. pasa nada. Yo te estábamos viendo bien, ¿eh? No pasa nada. No, no, pero bueno, mejor más que nada lo digo porque luego como lo vamos a guardar en, o sea, en el fichero de vídeo y lo vamos a compartir en nuestro canal de YouTube. Empecé el blog, pero bueno, está ahí, vamos poco a poco, pero bueno, la idea es que también el blog pues tenga una especie de resumen y de comentario después con el vídeo. Entonces, bueno, estaremos ahí, son proyectos poco a poco Tampoco si que no paras, pero si no paras, tiene que ser poco a sí, poco, que estamos solo en exacto, octubre. exacto, exacto, poco a poco, poco a poco. Y hay que vivir la vida, así de claro, así que poco a Eso es poco. importante, Muy eso es importante. importante. La cuestión, yo creo que es un poco, con todas estas, bueno, la primera temporada tuvimos al final 20 emisiones, 20 programas, más o menos. Este año nos lo vamos a tomar un poquito con más relajación. Eh, Haremos dos programas en el mejor de los tiempos a nivel mensual, pero sí que es verdad que repasando un poco el verano con los vídeos y los posts que iba subiendo al blog, eh, pues la gran mayoría de los profes que al final conversábamos llegábamos un poquito a la conclusión que, pues un poco lo que hemos comentado, que la pandemia había puesto encima de la mesa el foco de luz, por eso ahora viene muy bien lo del foco de la luz, la necesidad de la tecnología, pero sobre todo la necesidad de la tecnología no como un recurso, sino como el medio para ese desarrollo de las competencias digitales. Entonces, En eso estábamos, ¿eh? En eso ya estábamos. Es que, o sea, realmente es así. La pandemia dejó al descubierto que había que ser digitalmente competentes, ¿no? Pero yo estaba mm, quizá, no sé, viviéndolo desde el confinamiento, ¿no? Como todo el mundo detrás de una pantalla, y no dejaba de sorprenderme lo que leía y lo que veía, porque parecía que nunca se hubiera estado realizando ningún tipo de esfuerzo por uh-huh. desarrollar y por mejorar competencias digitales en educación. Y eso tampoco es cierto, No, ¿eh? no, eso no es En, cierto. en este país en España hace ya muchos años que hemos Mm, venido trabajando, en esto. Hay catálogos de formación en competencias digitales. Ya digo que creo que ahora, después de la pandemia, si es que podemos hablar de una época post-pandemia, no sé si aún estamos en post-pandemia o no, pero hay catálogos de itinerarios formativos en competencias digitales amplios, variados, mejores, peores. Hay muchos docentes en este país que ya estábamos formados, bien mm, formados, ya se había invertido en esa mejora. Hay muchos docentes que ya éramos más o menos digitalmente competentes y que afortunadamente pues, se abordó el cambio por su parte en entornos de enseñanza digitales sin dificultad. Es verdad que hubo dificultades de otra índole, ¿eh? mm, Había profes que por lo que sea, porque no les interesaba, porque nunca se habían visto en la necesidad, pues tuvieron grandes problemas, porque mm. no eran digitalmente competentes ni a nivel básico, pero luego también tenemos otros problemas añadidos que no tienen que caer siempre en los hombros de los docentes. No, no, Y es que no, hay muchas familias que no pueden permitirse un PC o un no. portátil, que Mm. no tienen conexión a Internet. Entonces, lo que también tenemos que tratar de hacer es que estas tecnologías no vengan a agrandar la brecha, sino Exacto, que era. vengan a cortarla. Porque sí que es verdad que el mundo digital te abre puertas, porque tú puedes hacer algo tan básico como buscar e irte a un punto del mundo sin moverte de tu casa con mucha facilidad en la era digital en la que estamos, pero si yo no tengo conexión a Internet porque no me la puedo permitir o porque no llega a Mm, mi casa,
me estoy quedando atrás. Entonces hemos de Exacto, tratar que sean la puerta que se abre, pero que se abre para para todos. todos, ¿no? Esa era una de las cosas que sí que te quería comentar, ¿no? Que vale, sí. La pandemia puso encima de la mesa que la tecnología nos podía facilitar una cierta continuidad, una cierta aproximación, es decir, a niveles emocionales también, de poder tener un contacto con la familia, de poder ver a los amigos y tomarte esas cañas virtuales, la cena, bueno, vale, de acuerdo, sí, no es lo mismo, eso está claro, pero nos sirvió, ¿no? Entonces eso nos sirvió para ese momento. Pero eh, se quedó atrás mucha gente. Y estas tecnologías tienen que ser para todos porque si no hay una parte de la sociedad que no. Y eso es importante que no lo perdamos de vista porque si no, no estamos construyendo una sociedad de forma equitativa. Que no igual. Es absolutamente esencial. Eso es importante. Y la verdad que otra de las cosas pues está ahí, es decir, eh, comentabas ahora que igual estamos ya saliendo de esta pandemia, ¿vale? Igual, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo en igual, ¿vale? Tenemos que cruzar No, dedos para que ya sea no, así. yo no me aventuro porque yo lo he comentado muchas veces. A mí cada vez que el presidente salía diciendo que nos quedábamos 15 días más, a mí se me caía el mundo a los pies. Porque... Yo tengo que reconocer que hubo un momento que ya no veía el capítulo. O sea, quiero decir, hubo un momento de mi vida que es como, igual que en Ticteando, sí Sí, que he sí, visto sí. la sesión, la season 1 y Sí, ahora voy a ver la season 2. sí, Hubo un momento que de mi dije, vida en que perdí la temporada, o claro, sea, claro. Yo, porque ya no podía ser. Porque pues, hay que vivir, ¿no? Como exacto, decías sí, tú antes, sí. Yo hay que vivir. recuerdo bueno, que con ánimo, ¿no? De decir, venga, va, que tal, que no sé qué. Pues oye, pues no, porque se va a pedir una prórroga. Y yo, no puede ser, que he salido ya a comprar, no puede ser otra vez que estemos aún aquí. Pues sí, Se ha hecho largo. estuvimos 3 meses en la primera parte, que yo creo que a mí, vamos, no se me hubiese ocurrido jamás algo como lo que hemos vivido. Yo también te lo digo. Pero Yo creo que eh, nadie esperaba, ¿no? Nadie no, no. esperaba que ocurriera algo Pero así. O sea. sobre todo luego el tema de la parte emocional. Es decir, yo creo que bueno, que ahí nos queda un camino en estos momentos muy largo para recorrer. El tema emocional de nuestros alumnos que no, que pues eso, que no todos han estado, bueno, ni ellos ni la mitad de nosotros Ah, claro. hemos estado bien para poder, pues eso, comentarlo y hablarlo y intentar construir a partir de ahí. Y yo creo que ahí la tecnología también nos ayudó. Importante sobre todo pues para poder conectar. Yo creo que sí. A ver, las tecnologías siempre, bueno, está claro que nos facilitaron el mantenernos en contacto, que efectivamente, como tú Mm, bien decías antes, no es lo mismo. ¿Eh? Y te lo digo yo, que soy absolutamente pro tecnología y absolutamente pro online y absolutamente pro e-learning y todo lo que quieras, ¿no? Pro plataformas de vídeo, lo que tú quieras. Soy absolutamente pro todo lo que sean tecnologías educativas, pero no es lo mismo. Eso mm, está claro, ¿no? Efectivamente, creo que hay que atender a esas necesidades mm, emocionales que tienen ya, pero no solo los alumnos, nosotros también, los adultos también. mm, Eh, Todos hemos salido de esto como hemos podido, mm, como hemos podido. No estábamos preparados para semejante cosa. Y quizá también es el momento de pensar en ese cambio de rol que tenemos que tener los docentes, ¿no? Que además de ser profes de matemáticas, inglés, no sé qué, tenemos que ser personas que acompañen a los alumnos y total. personas que Mm, apoyen a las familias. Las familias también necesitan apoyo porque tampoco saben muy bien cómo abordar esto. Ninguno sabíamos cómo abordar esto, ¿no? Y no. creo que bastante bien lo hemos hecho, que hemos sido capaces de desplegar los que no teníamos, de desplegar ecosistemas digitales de aprendizaje en 48 horas y tener a la gente conectada y que viniera a Mm, clase y que pudiera hablar con los compañeros y que si alguien estaba enfermo de los niños, pues los compañeros pudieran siquiera hacerle llegar una vídeo con sus
mejores deseos Sí, y claro, sus claro. Y saludos los retos, sí, eso ha ayudado mucho, sobre todo, pues y eso, para... eso ya ha implicado un cambio de rol por nuestra Mm. parte como docentes y creo que ese cambio de rol hay que intentar mantenerlo. Yo creo que es crucial porque por mucho que queramos, no vamos a ser la misma sociedad que la del 14 de marzo del 2019. O sea, lamentablemente lo que fuimos, pues se queda en el fuimos. Y tenemos que empezar a construir lo que queramos ser desde cada momento, pero aquello no va a ser igual. Entonces, el rol va a cambiar, la distribución en las aulas. Vale, si yo lo decía la primera semana, estoy súper contenta que estén todos, pero aún hay que tener 1,20 m de distancia y estamos todos en clase. Sí, el año pasado fue una locura, por decir algo, Claro, 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 claro. pero, pero es Es- eso. y, Y ¿no? Y ahí toma la importancia de gestionar los espacios de aprendizaje. Los espacios en un centro educativo son importantes. eh, muchísimo, muchísimo. Tecnológicamente hablando, pero no solo tecnológicamente hablando, espacios No, físicos. el espacio físico se ha puesto en relieve que toca. Ahora había escrito un mensaje un poco largo que no sé si vas a poder leer, porque sí que es verdad que, bueno, eso es algo que tengo Venga, que a lo vale. mejor mejorar. Si son muy No lo largos, leo, pero el, no el leo, pero chat, porque no, no leo, pero porque no traje las gafas, Antes no el creas. chat, no, no, No no, me he el puesto las problema, gafas. tengo un bot de estos que me dijeron, no, porque tienes que gestionar el chat y tal. Pues bueno, pues hay X palabras que salen, las censura y si son extremadamente largos también. Entonces, ahora abierta, lo siento, si quieres la pregunta, yo estaba intentando leerla Si desde no, la Clara, pantalla. Exacto, nos lo fraccione. Clara, exacto. fraccionanos el mensaje. Escríbenos solo el mensaje de las preguntas. Luego tenemos a Diversa Aula que dice, mi madre es maestra y durante el confinamiento le tuve que ayudar en todo. Creación del site Fantástico. para el alumnado, la pobre estaba cerca de la jubilación y el tema de la educación híbrida fue el detonante para decidirse. Pues De sí. todas, mira, fantástico. O sea, has hecho de mentora de una profe. Claro, por supuesto, es decir, Eso es fenomenal, mentorizar a los demás, ese aprendizaje entre iguales, ¿no? y Y tanto. además entre madre e hija que os ha acercado seguro como personas, o sea, eso es estupendo. Ahora, Exacto. también te voy a decir una cosa, no es cuestión de edad, ¿eh? No, no, no. Esto no es cuestión de edad. Yo conozco gente de 70 jubilados forzosos con unas competencias digitales y unas ganas y una actitud, ahí está la clave, la actitud, que vamos, ya la querría yo para los de 30 y otros de 20 y algo y 30 que no solamente es que no sean competentes digitalmente, es que no quieren serlo. Entonces, no es una cuestión de edad, es una cuestión de actitud. Pero si tenemos a alguien que nos mentoriza, como el caso Claro. de madre e hija, eso es fantástico. Ese aprendizaje es súper enriquecedor. Entonces, tema de actitud, me quedo con esa idea, porque claro, antes hemos estado hablando que la competencia digital docente va a ser valorada para acceder al sistema público, para acceder evidentemente a empresas privadas, ya está siendo, ¿vale? En el ámbito de la docencia. ¿Y la actitud? La, ¿Cómo? ¿Cómo la la va? actitud se lleva de Sí, sí, serie. sí, 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 yo lo tengo claro, pero Se lleva de serie. es decir, ¿cómo conseguimos esa actitud? Es decir, ahí sería la... A base de invertir, ¿no? En tiempo, en paciencia, en formación, en aprendizaje entre iguales. Exacto. Ese aprendizaje horizontal es súper rico. Mm, Yo creo que, vamos, yo personalmente abogo por el aprendizaje de los demás siempre. Yo he aprendido mucho de muchísimas personas y sigo aprendiendo todos los días, ¿no? Todo el mundo tiene algo que aportar, en mayor o menor medida. totalmente de acuerdo. Y ahí estará la clave, ¿no? Y eso también, mmm, tienes que estar también con esa actitud de nuevo para querer aprender de los demás, Por ¿no? supuesto. Eso es Mm, también importante y no instalarte en tu zona de confort y decir, no, yo ya lo sé todo, ya no, ya soy experto total y entonces ya no tengo nada que aprender. Eso no es así. Todos estamos aprendiendo y es aprendizaje a lo largo de la vida. exacto. Eh, Mm, pero quiero decir, también es verdad, igual que hablamos de personalizar el aprendizaje, pues igual habría que personalizar la docencia en otros aspectos, ¿no?
Y en un mundo ideal, pues todos podríamos aprender y enseñar a nuestro ritmo, de acuerdo con nuestros intereses, Sí, 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 con sí, nuestros eso estilos de estaría bien. expresión. Eso estaría fantástico. Igual que podemos intentar hacerlo con los alumnos, personalizar el aprendizaje de esa Sí, sí, manera. sí, sí. Lo que pasa que, bueno, sí que los sistemas y educativos y demás creo que acaban con esa utopía para nosotros como docentes, ¿no? Porque Sí, sería, sería imposible. pero bueno, ahí ya estamos. Agora abierta recupera la pregunta que sí que el baneo ha sido por el bot. El bot es que preguntas largas no le gustan, lo siento. Tienen que Hay ser, que, hay que pildorizar, hay es que la cuestión, pildorizar, Clara. es la cuestión de ser, iba a decir adolescente, que no tiene por qué, de ser de este medio. Hay que hacer frases cortas, frases cortas, cortas, cortas. Pero Pildorizar, nos pildorizar. dice, exacto, no, pero nos comenta que sobre todo que durante la pandemia, yo creo que ahí eso sí que es verdad lo que está comentando, que que sí que es verdad que teníamos un abanico tan grande de posibilidades de herramientas que al final, si no había un claustro cohesionado en, señores, esta es la herramienta que este centro va a utilizar, pues tenías a los alumnos, que es un poco lo que discutíamos, creo que el jueves en una formación. A ver, es importantísimo que determinemos qué vamos a hacer en cada nivel o con qué alumnos, porque si yo soy de lenguas y digo que tip, por decir un ejemplo, eh, el de mate dice que Gypsy y que lo estaba comentando Clara. Y el de filosofía, pues dice que streamer en YouTube, pues claro, es normal, el alumno se vuelve loco. Si lo menos que le puede pasar es que se vuelva loco, Claro, porque claro. necesita unas instrucciones de dónde está la clase y cómo la tengo que gestionar. Y yo creo que eso sí que es importante que cada centro, pues lo que decida, por la razón que desea o que decida, pues que lo tenga claro, pero que al final, si estás en este centro, pues tienes que utilizar estas herramientas. Más que nada por una coherencia del propio claustro y que esa identidad Claro, claro, digital se vaya desarrollando en función de esas necesidades. Así claro, claro. que es verdad, Clara. Es decir, tienes Claro, toda la totalmente. razón. Algunos. Totalmente, yo también le doy la razón, absolutamente, claro que sí. Luego esto me trae a la cabeza otro error que se suele cometer y es confundir competencias digitales con manejo de herramientas. Exacto. Las competencias digitales implican manejar herramientas Mm, digitales también, claro que sí, pero implican también otras cosas, ¿no? Como mm, saber saber. comportarse en una red social, Exacto. como tener una etiqueta a la hora de comunicarte en entornos digitales, en fin, implican otra serie de cosas, no nos quedemos solo en las herramientas. Ahora bien, es cierto que para el día a día y de la manera tan inmediata que de repente en marzo hubo que desplegar a aquellos que no lo tenían desplegado, porque había centros que sí que lo tenían, ¿eh? Sí, 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 Pero sí, sí. otros Había. no. Sí. Pues claro que tomar una decisión común, Mm. efectivamente, y ahí están los equipos directivos, que Ahí. tienen que dar ese Exacto. impulso vertical, luego ya No, los claustros. y esa decisión, es decir, es una decisión de equipo Claro, directivo claro. y desarrollada y llevada al claustro. Dice Agora, o sea, Clara Agora que dice, puf, para eso queda infinito. Queda No infinito, creas, pero no no creas, tanto, no tanto, ¿eh? quedaba bastante más allá por el 96. Claro, claro que sí, por Digo el supuesto. 96 porque yo recuerdo perfectamente ese año, uno, porque nació mi hijo mayor en ese año y porque fue el año que realmente yo creo que cambié el chip a empezar a trabajar con herramientas digitales. ¿Eh? Claro. Porque, claro, las canas son mías, ¿eh? Entonces ya llevo por aquí un tiempo. Y claro, esto ya es del siglo pasado, ¿no? Lo del 96. Pero queda menos, queda menos, ¿no? En Queda aquel momento sí menos. que éramos cuatro frikis. Es más, yo recuerdo que me decían en clase que yo lo que daba era clase de inglés, no tenía que dar clase de Google, Ya. por poner un ejemplo, o de Microsoft, o de Apple, o Sí, de sí, sí, Wix, está clara, o está clara. de Teams, porque lo que tenía que hacer era dar clase de inglés. Digo, ya, pero si Si en la quiero. clase de inglés te puedo facilitar la vida llevándote a no sé qué herramienta que hubiese de aquella época, Mm, ¿no? ujú. Donde puedas además seguir avanzando en este tema que no dominas bien o esto otro, ya me conformaba con que le sirviera de apoyo de Claro, aquella, ¿eh? Por claro eso que te digo sí. que queda menos. ¿Queda mucho? Pues sí, claro que queda mucho. Bueno, pero Pero queda menos.
queda menos, sí. Y efectivamente los centros educativos tienen un equipo directivo que en algunos casos tiene por encima una administración educativa que tiene que tomar decisiones. Mm. Y que creo que las ha tomado, ¿eh? Está, En muchos yo creo que, ¿eh? a ver, a nivel general, yo creo que la pandemia Que las ha tomado. ha puesto el foco en este tema y yo creo que hay muchas administraciones que se están poniendo las pilas, por ejemplo aquí en Valencia y, bueno, no, Valencia, la Comunidad Valenciana, perdón, no solo Valencia, sino la Comunidad Valenciana, que están haciendo, bueno, hay un programa y hay un proyecto y bueno, yo Es creo el que momento, es el momento. Ahora es el momento, porque además hay un plan nacional. exactamente, yo creo Es el que momento de aprovechar los fondos, además. yo creo que es un momento de transformación. Es un momento de transformación como yo a veces lo digo en clase y no me acaban de entender o igual me entienden y no lo dicen, pero bueno, todo cabe la opción, que es un poquito la misma situación que cuando apareció la imprenta y la difusión. La galaxia Gutenberg. Yo creo que ahora mismo estamos en ese momento de transformación y, y evidentemente de esos entornos de aprendizajes que ya no solo van a ser presenciales, sino que también van a ser híbridos, que también van a ser en una cuestión online, evidentemente para muchísimas cosas de formación continua van a tener que estar ahí y ahí está la tecnología, facilita todos esos medios. Efectivamente, es que es así. O sea, no hay vuelta atrás. Eso está claro. Si alguien cree que vamos a volver a lo que había antes de marzo 2020, eso no va a ocurrir. Exactamente. No va a ocurrir. Eso es así. Entonces, bueno, pues ahora ya ahora es el momento. Ya lo era hace 6 años o 7 años, pero eh, ahora es el momento de recoger. Es decir, aquello que se ha ido sembrando, ¿no? Es Mm, el momento de recoger la cosecha y yo creo que de hecho ya se está recogiendo. Y además, no nos olvidemos que hay unos fondos europeos de este plan exacto. nacional que debemos gestionarlos coherente y correctamente para que caigan redunden en beneficio de la sociedad, en Exacto. nuestro caso de los alumnos. Mm. Pues María Jesús, no sé si sabes que son las 8. ¡Ah! No me digas. Ah, pues va a haber que ir Que a tomar algo, que es viernes. O sábado, sábado, sábado. sábado, Sábado sábado. de noche. Hay que ir a Yo, tomar algo que es exacto. sábado. No quisiera yo abusar de esta charla, pero yo no sé, ¿cómo te has sentido Ah, yo en tu estoy primer? encantada y súper, yo lo he pasado súper bien. Ya sabes que yo de todas formas salto a cualquier charco con rapidez, Lo ¿eh? sé, lo sé, lo sé. Ya me conoces que salto a todos los jardines y a todos los charcos con rapidez. Y bueno, siempre es un placer estar contigo, la verdad. Y es un Muchísimas placer ver a gente gracias. conocida, Hombre, compartir yo súper ratito, encantada. contenta de que haya entrado, pues eso, que haya entrado Clara y que haya entrado Ágora y diversa ahora. No sé cuántos vamos a tener hoy, pero vamos, igual hasta conseguimos el récord. Un lujo escucharos, un lujo tenerte con las preguntas, Ágora, ya lo sabes. Pues es un lujo tener pues eso, a una mujer tan, digamos, visionaria en su momento y tan trabajadora, sobre todo, con pelea, me consta, para sacar adelante esas competencias digitales docentes bueno, que en estos momentos yo creo que nos dan un marco de referencia, nunca mejor dicho, para poder transformar realmente la sociedad a la que queremos llegar. Así que muchísimas gracias por haber venido a Ticteando. Para mí es un honor tenerte, de verdad. No, el honor es mío siempre, el honor es mío siempre, sí. Otra cosa no haré, pero trabajo es la única manera. Y por eso a estos niños y a estas niñas que quieren ser youtubers, influencers y streamers, hay que explicarles que esto es una carrera de fondo, lo que les queda en la vida, Mm, y es trabajo, trabajo, trabajo. No hay otra manera. no hay otra manera. No hay otra manera. Totalmente de acuerdo. Coincidimos en esa opción porque siempre que presento el curso le digo, no, si es fácil aprobar, solo hay que trabajar. Y después Trabajar, hay que seguir trabajando y después trabajando. Pero vamos, que si pues, trabajamos lo logramos. Y pues es así. Así que así es. muchísimas gracias. Muchísimas gracias audiencia por haber venido a la segunda temporada. Damos pie y damos inicio a este maratón de fondo, como muy bien nos ha dicho María Jesús. Y bueno, no sabemos exactamente qué día nos vamos a volver a encontrar. Va a depender pues de muchas cosas. Va a depender de los calendarios, van a depender de los invitados. Y bueno, se está trabajando en ello, eso lo sabemos.
Y para esta segunda temporada, pues no va a haber un día fijo, ya lo decimos. Iremos en redes comentando cuándo vamos a estar, pero que será un placer poder compartir con vosotros. Gracias alumnos, exalumnos que habéis entrado y nos vamos encontrando. No sabemos cuándo, pero seguro que será con otra aventura para poder compartir y poder continuar aprendiendo. Así que María Jesús, muchísimas gracias y te Placer. damos un aplauso bien grande, A ti, a ti, a ¿vale? ti. A Para vosotros, estar. gracias a vosotros. Bueno, muchísimas gracias. Hasta ahora. Bueno, ya hemos detenido.